Bueno, muchachos, ha llegado la hora de que podamos presentar el libro Desafíos de la Educación en el Confinamiento. Es un libro muy interesante, pero sobre todo, más que hablar yo, a mí me encantaría que fueran sus autores quienes nos van a platicar sobre él. Es un libro compuesto por 6 voces de maestros novísimos, además. Luis Gerardo, ¿nos podrías compartir un poco de tu experiencia? Primero te voy a pedir que te presentes, por favor, que nos platiques sobre tu título, y le voy a ir pidiendo a cada uno de los chicos si pueden también irnos presentando el libro de esta manera. Luis Gerardo, el micrófono es tuyo. Muy buenos días a todas y a todos, maestro Edgar, maestros presentes en la transmisión, a mis amigas y a mis amigos que están siguiendo la transmisión desde sus hogares, y a todos los maestros del país, especialmente a los maestros normalistas. Para mí es un verdadero honor poder hoy estar con ustedes. Desde el año pasado empezamos a escribir esos escritos, esos artículos de opinión, a partir de una invitación del doctor Mario Alfonso Chávez Campos, director de ahora de la DGSUM, escritos que están enfocados prácticamente en hablar acerca de la educación durante la pandemia. Yo radico en el estado de Puebla, soy originario de este estado, originario también y egresado de la Escuela Normal Superior Federalizada del estado de Puebla, y bueno, en compañía y colaboración de Berenice, Marina, Anet, Gabriel y Sofía, pudimos escribir una serie de escritos enfocados, repito, en lo que es la pandemia, en lo que fue la educación en estos momentos que sin duda al principio a muchos nos agarró pues por sorpresa, ¿no? Un evento sin precedentes, pero que poco a poco fuimos manejando, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al escrito que un servidor llegó a redactar, se enfoca mucho en esta parte de cómo inició, repito, la pandemia. Y hago énfasis en esta parte porque los escritos nacen a partir de esta situación que, repito, es histórica para el país y para el mundo, impartir educación a distancia en la virtualidad, cómo el maestro se tuvo que adaptar a estas necesidades y también cómo el alumno tuvo que hacerlo de alguna u otra manera. Sabemos que hay determinada política en cuanto a las decisiones que se tomaron al inicio y cómo se ha ido desarrollando, pero bueno, es importante señalar acá que, bueno, quisiera citar a Isaac Asimov, uno de los máximos exponentes de la ciencia ficción, en uno de sus cuentos que se llama Cómo se divertían. Y lo cito porque es fabuloso cómo él retrata la educación del futuro, una educación en donde prácticamente se basa prácticamente, repito, en ver televisión, ¿no? Nosotros prácticamente llegamos a eso hoy, con Aprende en Casa 1, 2, y bueno, lo subsecuente de cada estado que también vino elaborando. Entonces, eso la verdad es que cuando lo incluí, lo pensé muy bien, porque dije, vamos a contrastar la realidad que se está dibujando en un futuro muy lejano, un futuro que prácticamente llegó hoy, ¿no? Entonces, esa es una de las partes interesantes, considero yo, del escrito, en donde puedo plasmar mi pensar, mi ideal, mi realidad, ¿no? Porque cada uno vive una realidad distinta de acuerdo al contexto. Al inicio, bueno, repito, existe un poco de polémica, ¿no? Por esta parte de la creación de las cuentas de Google for Education para los maestros, considerando que mucha de la población, incluso también es otra cuestión que cito en el escrito, las desigualdades sociales que vive el país, ¿no? Cómo realmente hay encuestas, ¿no? Donde nos manejan una cifra realmente, pues, catastrófica, aterradora para algunos, ¿no? Inimaginable, que prácticamente son muy pocos aquellos que tienen conectividad y que pues ahorita se les vieron duras. Realmente desde mi punto de vista considero, creo que es momento de ya regresar a clases. Sabemos que la situación todavía no está ya arreglada, pero creo que por la educación de las niñas, niños y jóvenes de este país es necesario empezar a regresar a los salones de clases. Muchísimas gracias, Luis Gerardo. Nos encantan las posiciones críticas. El mundo es de ustedes, muchachos, y no solamente de ustedes, sino de las generaciones que ustedes van a educar. Necesitamos maestros como ustedes comprometidos con su palabra, comprometidos con México, comprometidos por la educación.
Anet Hernández, ¿nos podrías hacer el favor de presentarte, de presentar tu texto y platicarnos sobre lo que tú quieras en unos minutos? Claro que sí, muchísimas gracias. De antemano, pues, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y pues compartir un poco de mi experiencia. Pues mi nombre es Anet Hernández López, soy egresada de la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz, ubicada en el municipio de Atlacomulco, Estado de México. Recientemente, pues, egreso, trabajo y pues como todo, no tuve la fortuna como varios compañeros que pues, los que ya expusieron su anteriormente, pues yo no tuve la fortuna de concluir todo un ciclo escolar de manera presencial. Fue un gran reto definitivamente el trasladarnos a la situación virtual y para mí pues algo más difícil porque yo trabajo en una comunidad rural, entonces, como lo mencionaba mi compañero Luis, nosotros recibimos números, cifras y todo, y entonces a veces recibimos toda esa información y la escuchamos y la analizamos y decimos, es increíble que a veces se tengan estas cifras y nosotros nos encontramos con otra realidad. En mi caso, yo soy docente en una escuela secundaria, imparto los 3 grados en inglés. Entonces, fue como que algo increíble porque en mi escrito redacto que un ciclo anterior, los alumnos de la escuela Rafael Ramírez, Rafael número 0100, Rafael Ramírez, ubicada en el municipio de Temascalcingo, se quedan medio ciclo escolar sin maestro de inglés. Entonces, cuando yo llego, muchos de ellos estaban en blanco. Fue como que muy, muy difícil, de verdad. Fue muy difícil poder también atraer su atención a lo que es el idioma inglés. Muchas ocasiones, pues nosotros, bueno, yo a una edad como que ya más grande, 18, 20 años más o menos, es cuando me doy cuenta de la importancia de este idioma, porque también yo no tuve al igual que mis alumnos, yo no tuve esa ventaja o esa fortuna de estudiar el inglés desde los primeros niveles en mi educación. Entonces, de cierta manera los entiendo, pero nos vamos acoplando y cuando llega las indicaciones de la sana distancia, de las jornadas de distanciamiento social y todo eso, fue como que algo increíble porque yo dije, no, el trabajo que ya habíamos logrado, ya nos habíamos adaptado. Entonces, tanto ellos como yo ya habíamos encontrado un ritmo de trabajo, nos había costado. Entonces, después tenemos que volver a iniciar, ¿no? O volver a hacer como que un gran cambio, un giro para seguir con este interés por parte de los alumnos hacia la materia. Y fue también increíble la forma en que yo me doy cuenta que muchos de los escritos que ya tenemos o muchos de los textos que fueron abordados durante mi formación normalista cobran sentido porque definitivamente nos damos cuenta que hay mucha desigualdad, que para una educación de calidad se necesitan diferentes aspectos, que debemos de seguir determinado ritmo de trabajo. Entonces, fue algo muy difícil, de verdad. Yo puedo decir que al inicio yo no podía creer y yo decía cómo voy a trabajar, cómo voy a continuar. Sin embargo, ahorita ya, de nuevo, otra vez hemos encontrado ese ritmo de trabajo. Ha sido increíble el trabajo que han realizado los alumnos que no se dan por vencidos y sobre todo, pues, el apoyo de padres de familia que a pesar de que es muy bajo, algunos sí están constantemente preguntando, que hay alumnos que definitivamente están hambrientos de ese conocimiento y eso creo que ha sido mi motor, como para muchos compañeros, el que un alumno nos responda, nos pida, nos diga, esa es como que la fuerza para seguir adelante.
Muchísimas gracias, Anet. Llega la hora de Berenice, que nos platique sobre su texto, sobre ella, quién es, en dónde estudia, y que nos comparta sobre su experiencia docente en estos meses y todo aquello que nos quieras compartir. Por favor, Berenice. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, como ya lo decía Luis, en este texto nosotros abordamos cómo fue la educación a inicios de la pandemia, porque se escribió pues a los primeros 3 meses de confinamiento. Hablamos un poquito de nuestra experiencia, los retos que enfrentamos, desafíos futuros y algunas alternativas de solución que también quisimos plasmar en aquellos momentos. Yo soy, bueno, mi nombre es Berenice Irene Llanos Ayala. Yo soy licenciada en Educación Primaria por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora. Soy originaria de Hermosillo, Sonora, orgullosamente. Ahorita me encuentro en Limerick, Irlanda, estudiando la maestría en Educación en el Mary Immaculate College. Pues la maestría la inicié en octubre, pero estoy en Irlanda desde enero. Aquí son las 7:30 de la tarde. Ya casi se termina el día del maestro. Y bueno, lo que yo abordo en mi texto, pues es mi primer año de servicio, ¿no? Yo me encontraba laborando en una escuela primaria en primer grado. La verdad es que mi primer año de servicio, o los meses que estuve de forma presencial, fueron muy, muy difíciles para mí. Primero pues obviamente por mi falta de experiencia, en el grado también. Enfrentarme al proceso de lectoescritura, que la verdad no tenía experiencia alfabetizando a los niños, y también porque es un contexto urbano marginado y los niños traían conductas violentas de casa, y la verdad sí se me salió de las manos el manejo de la conducta. Recuerdo que vivía días muy, muy estresantes aplicando una estrategia y otra para tratar de controlar al grupo, de alfabetizar a los niños. Y la verdad, cuando de pronto llegó la pandemia y hubo cancelación de clases, dije, ¡ay, un respiro! La verdad es que sentí alivio, y eso lo confieso, porque sí me sentía muy abrumada. Pero también debido a que es un contexto un poco complicado y también socioeconómicamente bajo, los niños son de escasos recursos, sus familias, pues la comunicación se volvió más complicada, ¿no? Y más porque en los grados inferiores la comunicación del docente es directamente con los papás. Los niños no tienen celular, ni siquiera saben escribir. Entonces yo decía, mis alumnos son los papás totalmente. Entonces, si los papás no se hacen presentes de ninguna manera, es realmente muy, muy difícil pues brindar esa continuidad, esa retroalimentación. Y pues también no quise abrumar a las familias con carga excesiva de trabajo, de manera que en aquellos momentos opté por mandar 2 actividades sencillas, y realmente eran 5 papás los que me mandaban evidencia a la semana del trabajo. Entonces sí era bastante difícil. Ya para pues el siguiente ciclo escolar me cambié de centro de trabajo a la que es mi base definitiva, y pues ahí es un contexto muy diferente. Ya es los niños, pues las familias tienen más posibilidades económicas. Entonces ahí sí me emocioné más, porque dije, aquí sí voy a poder hacer más cosas, porque en la otra escuela me sentía muy, muy limitada, no tenía ni videollamadas ni nada, porque pues los niños simplemente no tenían la facilidad de los dispositivos electrónicos, ni internet, ni nada de eso, ¿no? Entonces, me acuerdo bien que esos meses del año pasado, pues inicios del ciclo del año pasado, pues yo tenía mi cuarto, ¿no? En mi casa, un cuartito chiquito, y me adapté a una esquinita, me emocioné mucho, le puse un pizarrón, puse referentes, un montón de cosas, me compré un tripié, y pues veía a los niños, bueno, tenía segundo grado en esa escuela. Entonces, pues dividía a los niños por su etapa de alfabetización, y, por ejemplo, veía a los presilábicos un día a la semana, a los silábicos alfabéticos otro día, y así. No es una de las bondades que le encontré a la educación a distancia, tipo dar una atención más personalizada. Y bueno, ya retomando, no tanto la experiencia, sino lo que abordo en el texto, pues abordo algunos de los retos que significó, que pues realmente ya están muy, muy dichos ya en el discurso: la desigualdad económica de las familias en México, los desafíos en las escuelas, por ejemplo, que no hay suficiente agua o el espacio. Entonces, para no ser repetitivo,
Aquí yo retomé algunas ideas del doctor Ángel Díaz Barriga, que plasmó en un texto que se publicó recién empezada la pandemia en mayo, sobre educación y pandemia. Fue un texto publicado por la UNAM. Y la verdad se recuperan ideas muy valiosas. Me acuerdo que, lo que el doctor Díaz Barriga plasma ahí es que pues se tiene que acercar la escuela a la realidad, replantearse el papel de la escuela, replantearse el papel de la educación y no solamente estar enfocados en, ok, lo importante es cubrir el currículum, que no pare la educación, que no pare de abarcarse el currículum, cuando lo importante es cuestionarse de raíz cuál es el fin de la educación, y cómo puedo aprovechar esto como una oportunidad para replantear todo el sentido de la escuela y la educación, ¿no? Entonces él proponía, y lo abordo aquí, trabajo por proyectos interdisciplinarios con actividades que se pueden hacer en casa con las familias. Y pues es básicamente lo que yo retomo, lo que propongo. Obviamente el discurso ahorita ya ha evolucionado bastante. Esto fue muy al inicio de la pandemia, pero realmente pues es muy contrastante ver cuáles eran nuestras ideas iniciales con lo que ahorita pues ya se habla, con lo que ahorita está pasando, y que me parece, en un principio no creíamos posible de que tanto tiempo se fuera a extender el confinamiento. O sea, realmente yo ingenuamente creo que todos decíamos, no, sí, en abril ya vamos a regresar. Y pues no, ni en mayo, ni en junio, ni en julio, ni hasta la fecha hemos regresado. Y la verdad es que yo ya no digo, este día, porque no sé la verdad cuándo vaya a ser, pero realmente los niños nunca dejan de aprender, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Aún si dejaran de ir a la escuela, el aprendizaje es aprendizaje, ¿no? Entonces hay que saber y reflexionar, y la reflexión se da a través de momentos como estos, ¿no? Escuchar a docentes, escuchar experiencias, conocer diferentes realidades, como aquí que estoy conociendo una realidad muy diferente, diferentes realidades. Todo eso nos crea un criterio más objetivo para poder pues proponer realmente alternativas que estén basadas en el estudiante y en sus necesidades de aprendizaje reales, y que sean acordes a la realidad. Y pues ya, para no extenderme más, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Berenice. No, muchas gracias por extenderte, es lo que queremos. Marina, ha llegado el momento de que nos platiques sobre tu texto, sobre ti, sobre lo que nos quieras platicar, sobre la labor docente, tanto en pandemia como en general. Te escuchamos. Buenas tardes, soy Marina Marcela de la Garza Bermea, soy egresada de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Muchas gracias por el espacio, y me gustaría también felicitar a todas las maestras y maestros que nos acompañan, que están en su día festejando junto a nosotros. Y pues bueno, ya hemos escuchado a mis compañeros. Tenemos esta oportunidad de compartir nuestras experiencias, que sí me gustaría recalcarlo. Esta pandemia pues nos ha dejado muchos retos, pero también este momento para poder conocer otras realidades, conocer otras experiencias de compañeros, pues es increíble. No me imaginaba hace unos años poder colaborar con compañeros de distintos estados. Incluso he colaborado con compañeros alumnos normalistas pues sí, de toda la República Mexicana. Y bueno, entonces quiero recalcar esta oportunidad que tenemos. En mi experiencia también estoy trabajando en la frontera del país, de la frontera entre Coahuila y Texas. Entonces, es también otra realidad el ver cómo los alumnos pues tienen la mentalidad, ya tienen un pie en Estados Unidos, que ya quieren irse y tienen eso en mente acerca de su futuro. Entonces nosotros como docentes tenemos que situarlos en el presente, en lo que están aprendiendo ahorita. La pandemia también me tomó por sorpresa en mi primer año de servicio con un grupo de segundo grado. Y recuerdo muy bien el mes de marzo perfectamente, cómo nos enterábamos por WhatsApp, por Facebook, que nos iban a dar una semana para acoplarnos, para mandar el trabajo a los papás, para los alumnos seguir dando las indicaciones,
pero de repente un miércoles nos dicen ya no regresen, ya nadie va a regresar a las escuelas. Entonces, muchos papás no tenían el trabajo, no tenían el número de todos ellos. Y como bien lo dijo mi compañera Berenice, con grupos pequeños no tenemos la oportunidad de tener el contacto con los alumnos, es con los papás. Entonces, es un equipo que se tiene que hacer, una colaboración. No es, el papá está haciendo esto mal, es que el papá no está cumpliendo, y tampoco el padre de familia dice, no, pues es que la maestra encarga mucho, la maestra nada más está ahí en su casa con el Face, no sé. Es algo colaborativo, no nos podemos dar ese lujo de estar señalándonos. No, vamos a ver. Mis padres de familia me decían, maestra, es que yo no sé, yo no terminé la primaria. Yo no sé esto que mi niño, pues, ¿cómo le voy a explicar? Entonces, qué bueno que tenían esa confianza de comentarme su inquietud, y yo los motivaba dándoles también ese poder de que no están solos, están con mi ayuda, con mi apoyo. Si bien los recursos con los que cuentan no los favorecen del todo, la pandemia también nos dejó desempleo, nos dejó familias separadas, lamentablemente, pero nos enseñó a ser muy resilientes, a seguir, a ver por el bien de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, porque es una generación que está viviendo 1 año y medio en confinamiento, con educación a distancia, con ver a su maestro a través de una pantalla. El ciclo escolar 2020-2021 lo inicié en un nuevo centro educativo. No he tenido la oportunidad de conocer muy bien a mis alumnos de manera presencial, y mis alumnos, claro, no han tenido la oportunidad de conocer a su maestra como nos hubiera gustado, pero estamos trabajando con lo que podemos. Estamos tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo, tomando en cuenta que está el desempleo, que no cuentan con internet, que no, algunos alumnos están en una casa de una tía porque el papá, bueno, sí tiene que salir a trabajar en toda la jornada. Y aquí los maestros entran en un debate que hemos estado escuchando acerca de la empatía. Tenemos empatía por las familias, tenemos empatía por la situación que están viviendo, pero esa reflexión que tenemos que hacer, esa reflexión acerca de, bueno, qué tanto estamos permitiendo, dejando la disciplina un poco más a la ligera, y ser empáticos en todo momento. Recordemos que no son las condiciones que deseamos, pero es lo que tenemos que seguir con la formación de los niños. El hecho de que, bueno, ya conocemos a los papás, sabemos cuando alguna situación se presenta, somos empáticos en ese sentido, pero no quitar el dedo del renglón de dónde estamos. Sí hay aprendizajes que tenemos que reforzar más. A mí me gusta compartir cuáles son los aprendizajes esperados con los papás. Eso es de una gran ayuda, porque ellos también están siendo los maestros en este momento, y que sepan qué estamos enseñando y con qué fin. No es solamente porque queremos encargarles una monografía, tiene un porqué. Y ya que el papá también conoce este trasfondo de bueno, la labor docente, sí tiene un impacto positivo, tiene un impacto en qué es lo que les están enseñando a sus hijos. Y básicamente es lo que comparto en mi escrito. Lo comparto desde mi yo del pasado, la verdad, con mucho miedo, con mucha incertidumbre. Y creo que es muy bueno volver a leerlo. Los invito a que lean mi escrito, el de mis compañeros también, porque nos damos cuenta de ese camino que recorrimos, de todo el aprendizaje que nos deja. Entonces, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti, Marina. Justamente Berenice y Marina se acercan a la pregunta que les voy a hacer a los 4. Qué curioso que se vaya introduciendo de esa manera. Yo les quiero preguntar, que empezaremos justamente con Luis Gerardo. El texto que ustedes escriben representa los 2 primeros meses en la pandemia. De esto ha pasado ya 1 año,
me gustaría que me platicaran de qué manera actualizarían este texto, qué le pondrían, qué le quitarían, qué reflexión tendrían, qué ha pasado en ese año tras la escritura de ese texto. Luis Gerardo, por favor. Sí, Edgar, muchas gracias nuevamente por la palabra. Pues yo creo que hay bastantes reflexiones que no acabaríamos el día de hoy de decir, ¿no? Pero entre ellas, por supuesto que hubo algo grandioso en esa pandemia y fue la actualización del magisterio, la actualización de conocimiento de diferentes aplicaciones, de diferentes recursos, también de la adaptación de diferentes estrategias que, bueno, de la presencialidad pasaron a la virtualidad. Entonces, bueno, esa es una de manera muy concreta. Otra situación importante, ¿no? Entender y ser empáticos. Muchos han malinterpretado el término de empatía, ¿no? Que es regalar la calificación al alumno, pero no es regalar la calificación, más bien es ver la situación por la que está pasando el alumno y con base en ello poder adaptar nuestra práctica docente, pues, para ayudar su aprendizaje, porque realmente ese es el fin, o uno de los fines de la educación, hacer y habilitar al alumno para que sea competente para la vida. Ahorita en estos momentos creo que hay muchos alumnos que desafortunadamente por las condiciones, por la situación socioeconómica que presenta cada uno de ellos, pues su educación se ha ido mermando, ¿no? De algún modo. Entonces, bueno, del inicio de la pandemia, ahora creo que esa es una de las reflexiones que podría yo comentarles, al igual que también el hecho de que ahora somos, creo que un poco, si ya lo éramos, creo que ahora más, ¿no? El hecho de ser humanos, ¿no? La calidad humana, creo que hoy más que nunca se ve reflejada. Hoy más que nunca entendemos que no todos tenemos las mismas oportunidades, que no todos vivimos en las mismas circunstancias y que, por supuesto, eso nos habrá hecho reflexionar de un modo u otro que la educación debe tener ese enfoque que desde hace ya unos años se ha venido trabajando, que es el enfoque humanista. Muchísimas gracias, Gerardo. Anet, por favor, lo mismo, ¿de qué manera actualizarías el texto que nos presentaste y lo que nos quieras comentar al respecto? Sí, pues creo que lo principal que podría agregar en mi texto es hablar un poco de la valoración. Valorar tanto el trabajo del maestro, valorar tanto el apoyo del padre de familia y sobre todo valorar esas ganas de seguir aprendiendo, porque a un inicio yo me di cuenta que en mi contexto, pues mis alumnos, había como que muchas excusas, y entonces nosotros ahí en el cuerpo colegiado, a todos los maestros, pues ideas, y cómo vamos a trabajar y todo esto. Entonces nosotros trabajamos durante ese ciclo escolar y bueno, el resto del ciclo escolar 2020-2021 y ahorita este ciclo escolar mediante cuadernillos. Se nos dificultaba mucho trabajar con el aprende en casa, entonces dijimos, bueno, cuadernillos. Y entonces decíamos, bueno, ok, cuadernillos, pero ahora ¿cómo? Y entonces valoramos el interés de los alumnos porque hay alumnos que viven relativamente lejos del lugar donde se entrega el material o donde ellos tienen que ir, pero son los alumnos que están constantemente entregando. Entonces es algo increíble, ha sido increíble la participación de los alumnos. Sin embargo, también esa valoración la llevo a que si nosotros también no llegamos a valorar o no llegamos a más bien agradecer esa parte, agradecer a ese alumno mediante una notita o así, como decíamos, no tenemos la comunicación constante o diaria con los alumnos, pero mediante esos cuadernillos que nosotros enviamos, por ejemplo, en mi caso, yo me doy cuenta que cuando les envío una notita, ellos leen, pero a veces no, están tan acostumbrados a que el docente les diga qué hacer, que ellos hasta si iba en el cuadernillo en la primera hoja, dejan en esa primera hoja esa notita, aunque diga a veces recortar, porque estaban muy acostumbrados a que uno siempre diera la instrucción. Entonces ahí es cuando nosotros valoramos todo eso, esos procesos que quizá no realizamos, pero también valoramos el apoyo, la disposición y sobre todo valoramos
esos recursos que día con día van forjando o nos van dando la oportunidad de poder ir aprendiendo. Yo también doy las gracias a que pues en la Secretaría de Educación Pública se preocuparon muchísimo por atender todas las necesidades de los alumnos, las necesidades también de los docentes, y mediante diferentes capacitaciones, webinars, foros, en fin, revistas, libros, nos han dado todos esos elementos, todos esos recursos, herramientas para continuar. Y entonces yo valoro muchísimo eso, y pues estoy muy agradecida porque día con día nosotros vamos a ir creando, o más bien creamos o nos damos cuenta si estamos avanzando, si no estamos avanzando, qué es lo que sí me funciona, qué es lo que no me funciona, y entonces existe valoración, reflexión, y día con día puedo yo ir mejorando. Bueno, todos, y pues creo que, y a mí de verdad que es algo que como que siempre está en mi mente, es querer ser, yo soy también, o quiero proyectar como yo veía a mis maestros. Hoy me ponía a reflexionar en la mañana y decía, yo valoro y recuerdo mucho a algunos maestros, dejaron huella, y eso es lo que yo quiero hacer, eso yo quiero lograr con mis alumnos. Perdón, pero es de verdad, hoy leía los mensajes y muchos alumnos en sus felicitaciones era la imagen de que el docente deja una huella. Y yo les decía, de verdad espero que yo hasta el momento haya dejado una huella en ustedes, y si no, aún tengo tiempo. Con los de tercero les decía, aún tengo poco tiempo, porque ya casi se termina el ciclo escolar, pero esa es la meta, creo que esa es la meta. Y también podría yo anexar eso en mi reflexión, definitivamente dejar una huella en nuestros alumnos para que así nosotros podamos cambiar nuestra sociedad, porque definitivamente México tiene un sinfín de posibilidades, tiene a personas tan capaces, pero muchas ocasiones no hemos sido identificados, no hemos recibido ese acompañamiento. Entonces, yo deseo que con los escritos, que con la comunicación entre compañeros, entre buscar, darnos esa oportunidad, porque definitivamente es buscar, darnos ese tiempo. Yo en un momento sí me cerré y dije, ya no puedo, pero luego digo, no, sí puedes. Tú habla con un compañero, exprésate. Yo también decía, de una u otra forma, todos los docentes debemos ser escuchados para que también nuestros alumnos sean escuchados. Sería todo. Y una disculpa. Una disculpa, Anet. Más bien, muchísimas gracias por compartirnos con tanta emoción tu experiencia. Estamos seguros que estás dejando una huella. Berenice, pues con esa energía que nos mostraste en tu primera participación, y compártenos este año tras la escritura de este texto, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo actualizarías? ¿Qué nos cuentas al respecto? Pues ahorita que ya de verdad, o sea, literalmente ha pasado un año que hemos estado de esta forma, y que obviamente uno constantemente como docente, ¿no? Y también como padre de familia y como gobierno y como sistema educativo, ver resultados, implementa cambios, constantemente está evolucionando. Lo que yo agregaría sería como datos de resultados, o sea, ya de encuestas y de evaluaciones que ha habido al programa. Y también agregaría como también todas las bondades que esto nos trajo, porque muchas veces nos enfocamos en lo negativo, y creo que muy al inicio estábamos así, enfocados de que no, o sea, se nos estaba cayendo el mundo encima en todo, porque pues fue algo muy nuevo en las escuelas, en los trabajos, en todas partes, se veíamos todo muy negro de cómo lo vamos a hacer, pero ya después analizando, realmente también trajo muchas bondades. Una de ellas la mencionaba Luis, que por ejemplo fue la actualización docente. Quizá en algún otro momento no hubiéramos tenido la oportunidad
de tomar tanto curso, tanta capacitación que de momento a lo mejor sí abrumaba, pero pues al final lo tomamos. Y al final la realidad nos hizo ser capaces de, si un docente nunca había agarrado una computadora, no le sabía a cuestiones de Google Classroom, lo que sea, la necesidad lo forzó y al final aprendió, adquirió una competencia que a lo mejor de otra manera no hubiese adquirido. Entonces, esa fue una de las bondades. También, por ejemplo, de que ya todo se trasladó pues a distancia, online. Eso nos permitió también conectar con muchas personas de otros estados, de otros países, poder también colaborar. A lo mejor podría yo estar, por ejemplo, ¿no? En octubre yo estaba en mi casa en Hermosillo y estaba tomando clases de la maestría que es aquí en Irlanda. Entonces, eso también nos facilitó poder tomar cursos y clases de que a lo mejor de otra manera no hubiéramos podido viajar a ese lugar. Otra bondad también es que, por ejemplo, siento yo que de alguna manera los alumnos se hicieron más autónomos y eso es una habilidad, una capacidad muy importante de desarrollar y siempre a veces la necesidad nos obliga a desarrollar ciertas habilidades. Entonces creo que como alumnos nosotros, porque muchos de nosotros también somos alumnos de maestría, de diplomados, de lo que sea, y también pues los niños, pues también se hicieron más autónomos. Y también otra bondad que mencionaba es, por ejemplo, pues esa atención quizá más individualizada que algunos tuvimos la oportunidad de tener con nuestros alumnos, y también pues de los niños que tenían, que cuentan con apoyo en casa, pues también tienen una atención más individualizada con el papá quizá que le está ayudando en los casos que así es. Y también la revalorización de la profesión docente. Realmente a mí me encantaría ver un estudio tipo de las percepciones que tenían los papás acerca de los maestros antes de la pandemia y después de ella, porque de verdad yo sí creo que los papás después de esto van a estar mucho, mucho más involucrados en la educación y ese triángulo, o sea, que siempre decimos, no se tiene que romper ese triángulo, padres de familia, docente, alumno, y creo que va a estar más fortalecido porque hemos fortalecido mucho la comunicación, y eso es algo muy bueno porque realmente hay estudios que dicen que cuando el alumno tiene apoyo de su familia, de sus papás, realmente tiene un mejor desempeño académico. Entonces, eso es algo bueno también. Hay que ver lo bueno también, yo siempre digo eso. También, pues como docentes nos tuvimos que hacer más resilientes también, más disciplinados con el trabajo en casa y también, pues en todo sentido, más humanos, porque como dice Ned, o sea, dejar una huella, inspirar. Muchas veces he escuchado esta frase que un alumno a veces no va a recordar ni lo que dijiste, ni lo que hiciste, pero nunca se le va a olvidar cómo lo hiciste sentir. Y muchas veces nosotros podemos ser esa inspiración para los niños, ese de que alguien creyó en mí, alguien me dijo que yo podía hacer lo que yo quisiera, y aunque a lo mejor en su vida enfrente muchas situaciones adversas, el recordar a ese maestro que creyó en él, que creyó en sus sueños, que le sembró esa semilla, que dejó esa huella, como dice Annette, eso marca su vida. Y lo digo con certeza porque ha marcado nuestra vida, porque creo que casi todos podríamos concordar que al menos un maestro nos marcó de alguna manera muy significativa en nuestra vida y en nuestras decisiones de vida. En lo personal, yo desde que tuve mi maestra al preescolar, desde ese momento supe que quería ser maestra y nunca quité el dedo del renglón hasta la fecha. Desde ese momento que una maestra de preescolar a mis 4 o 5 años dejó una huella en mí, que no recuerdo la verdad, pero sí recuerdo que desde ese momento quise ser maestra. Entonces, ese sentido humano, esa empatía, porque pues si realmente la profesión docente fuera todo de técnicas, estrategias, cosas, pues que la dieran robots, ¿verdad? Mejor. Pero realmente necesitamos ese sentido humano, ese toque que le da cada docente, esa empatía, y también algo que también quizá me gustaría agregar en el texto, fuera como todas esas anécdotas, experiencias, historias inspiradoras de docentes que fueron más allá, como aquella maestra que se hizo viral,
que iba en su camioneta, en su pickup, a darle clases a los niños. Una amiga que es de Ures, Sonora, también hacía lo mismo, se iba con los niños afuera de su casa y al aire libre, a uno por uno enseñarles a leer y escribir. O sea, es muy bonito y realmente, ay, no sé, creo que también tiene que ver mucho como la actitud que tenga el maestro, porque realmente si el maestro está motivado, si el maestro está emocionado, si está apasionado, si dice, voy a hacer a un lado las circunstancias negativas, quizá lo que esté pasando en mi casa, tal vez, y me voy a enfocar en inyectar vida a los alumnos, en inyectarles emoción, en inyectarles ánimo a los papás, sí se transmite, claro que se transmite y claro que el ánimo se contagia. Y creo que eso es una parte muy, muy importante y que creo que muchos también vivimos. O sea, ante las circunstancias negativas que todos enfrentamos, lo que hace la diferencia es una buena actitud, es la actitud que tomamos ante las circunstancias. Entonces, eso es lo que yo agregaría. Muchísimas gracias, Berenice. Marina, por favor, si nos puedes compartir qué agregarías en este año, qué has aprendido en este año luego de la escritura de tu texto. Sí, claro, me gustaría, primero lo veo que no le agregaría nada a ese escrito. Creo que tanto el mío como el de mis compañeros tiene valor por sí solo, porque en ese momento era nuestra realidad, lo estamos viviendo. Más bien me gustaría un seguimiento, me imagino, sí, un segundo volumen para poder contrastar mejor. Y lo veo con una cualidad de los maestros, como lo mencionan mis compañeros, buscamos siempre estar mejorando, ya sea en presencial, en línea, vemos que algo no está dando los resultados que estamos esperando, a lo mejor que vemos alguna área de oportunidad, buscamos el mejorar, ya sea con cursos, con diplomados, con videos, o preguntando a compañeros docentes, oye, ¿cómo te está yendo con este contenido? ¿Cómo lo estás llevando? Entonces, esa es una cualidad del maestro que siempre buscamos la mejora, la actualización. Vemos, enseñamos con el corazón, nuestros ojos están en el corazón, de esa manera vemos a nuestros alumnos. Y además me gustaría agregar algo irónico que durante el aislamiento estamos más unidos de manera personal, con mi familia directa, con mis amigos que a lo mejor no me había dado la oportunidad de hablar con ellos, pero en el aislamiento pues sí que un mensaje, a lo mejor una videollamada me está uniendo más con ellos, y de manera profesional con mis compañeros docentes, con los padres de familia, con los alumnos. Entonces, es algo que no debemos olvidar. En un futuro, cuando regresemos a clases presenciales, no olvidemos esta situación que todos vivimos. No olvidemos el aprendizaje que nos dejó. Hay que seguir con esa mentalidad, debemos de seguir enseñando desde el corazón, como yo estoy segura que muchos maestros que nos están viendo y que aquí nos acompañan lo están haciendo. Y simplemente eso, mis compañeros yo creo que también ya mencionaron perfectamente lo que hemos aprendido en este año. Solamente eso me gustaría agregar. Muchísimas gracias, Marina. Ha sido muy interesante todo lo que nos están comentando. Yo traía, de hecho, varias preguntas, sin embargo, ustedes las han ido respondiendo sin que se les haya formulado. Una de esas era, ¿por qué alguien debería de estudiar para ser maestro? Ustedes la han respondido con creces. Me gustaría, para cerrar esta presentación, que ustedes mismos dijeran por qué alguien debería de acercarse a este libro, por qué debería alguien de leerlo. Hay muchas respuestas, las han dado ya ustedes, por eso solamente en medio minuto cada quien que invitara a la lectura de este libro. Empezamos contigo, Gerardo, por favor. Sí, Edgar. Pues la invitación es para todas las maestras y maestros. Creo que aquí la invitación es que reflexionemos sobre lo que hemos pasado. La educación presencial se acerca ya cada vez y está más cerca. Sabemos todavía que es
una fecha con una incógnita, pero creo que esta educación a distancia nos debe de ayudar a reflexionar y entender que la educación es ese proceso para el cambio, es ese proceso para realizar cambios significativos tanto en nuestros alumnos como en la realidad social. Sin duda, el leer esta compilación de textos de 6 compañeros de diferentes partes de la República y que somos egresados normalistas, les puede abrir una mirada de la realidad que se vive desde cada parte del territorio nacional. Entonces, la invitación es esa, esperando puedan leer estos breves pero significativos textos. Muchísimas gracias, Gerardo. Anet, por favor, si puedes invitar a la lectura de este maravilloso libro. Claro que sí, pues yo de verdad los invito a que se den el tiempo de conocernos. Es una forma de conocer a otros docentes y sobre todo de darse cuenta que no estamos solos, que hay diferentes formas de ser escuchados y de compartir y de sentir, yo no estoy solo. Y por ejemplo, a mí me pasó, en el Estado de México puede que esté sucediendo y quizá no en el estado vecino, pero en otro estado es algo similar, entonces no estoy solo, puedo comunicarme y puedo decir, maestro, yo también me llamó mucho la atención, me siento identificado. ¿Cómo podemos trabajar y así sacar adelante a nuestro hermoso y bello país, el cual yo estoy segura que en algún momento vamos a demostrar que en México la educación sí puede cambiar, tiene que cambiar. Muchas gracias, Anet, así será. Berenice, por favor, si puedes invitar a la lectura de este libro. Claro que sí, pues concuerdo completamente con Luis y con Anet. Me gustaría agregar que el conocer diferentes perspectivas, la reflexión de docentes nobles al inicio de este confinamiento, pues amplía nuestra perspectiva. Siempre el conocer otras miradas amplía nuestro criterio, amplía nuestra perspectiva. Nos hace sentir que no somos los únicos también que enfrentamos ciertas situaciones y pues el conocer todas esas reflexiones nos generan ideas que podemos implementar para afrontar la realidad particular de cada quien y pues por eso vale la pena leer este texto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Berenice. Marina, por favor, de hecho tú eres la última que va a hablar, entonces invítanos a la lectura. Como ya lo mencionaron mis compañeros, creo que a partir de la experiencia de otros docentes podemos aprender. Y este libro tiene una cualidad que es muy personal. Es un escrito que estamos contando nuestras vivencias de manera muy, muy personal, que nos podemos conocer, podemos empatizar, podemos tener ciertos puntos de vista en común o al contrario, podemos no tenerlos. Pero yo creo que eso es lo que lo enriquece, ese sentido tan personal que podemos aprender, conocer. Es como si es una plática y nos conocemos un poquito más. Pero también me gustaría invitarlos a que nos cuenten sus experiencias, cómo lo vivieron, cómo fue para ustedes esos primeros 3 meses o este año que tenemos en confinamiento. Y sí, es seguirlos escuchando, si no en Facebook los invito a que compartan, ya ven que se han viralizado algunos maestros, pero con una persona que los lea, con una persona que los escuche y haga esa huella también, yo creo que es más que suficiente. Entonces no tengan miedo, los quiero motivar a compartir cuál fue su vivencia, porque todas merecen ser escuchadas, todas estas voces merecen tener su espacio. Entonces yo creo que hablo por mis compañeros al invitarlos a leer el libro, a escuchar qué opinan de él, que si tienen algunos puntos en común o no. Muchísimas gracias, Marina. Qué honor y qué gusto conocerlos. Ya los habíamos conocido en sus letras y ahora le podemos poner rostro y además conocer esta expansión al texto que habíamos leído. Muchísimas felicidades, muchachos. Con ustedes hay mucha esperanza para México. Marina, Berenice, Anet, Gerardo, sigan siendo como son, sigan superándose, sigan siendo ejemplo en sus comunidades y en sus familias, e invitar a todos los que nos están escuchando a que descarguen
el libro. Está de hecho ya en nuestra página Somos Normalistas, donde estamos linkeando desde la página de Jesús. Descárguenlo, descarguen también en nuestra misma página de Jesús. Tenemos muchos más libros de la colección Ediciones Normalismo Extraordinario. El normalismo tiene que leerse a sí mismo, antes que nada, y compartirse, multiplicarse, dialogar con todos los grados educativos que hay en el país y que hay en el mundo. Internet nos permite eso, nos permite multiplicar el conocimiento. Para eso son estas publicaciones. Maestros, compañeros, por supuesto, lean este texto, pero también trabajen con estos mismos textos, muéstrenselos a sus alumnos, a sus compañeros, platiquen de ellos, dejen tareas sobre estos mismos libros para que podamos multiplicar el conocimiento. Muchachos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que han seguido la transmisión de este primer bloque. Los esperamos a las 5 de la tarde con la transmisión de la conferencia Educación y Género de la maestra Anabel López. Va a ser muy interesante, tan interesante como esta doble presentación. Felicidades a los maestros y a las maestras. Sigan siendo la vanguardia educativa, la vanguardia de transformación de nuestro país. Felicidades. Muchísimas gracias a todos.